¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pablo Escobar, en el que vamos a conocer a gente realmente impactante, como por ejemplo su hermano mayor, y también vamos a ir a la cárcel en la que estuvo el mismísimo Pablo. Pero antes de nada, os quiero mandar personalmente un mensaje muy importante para todos los colombianos que veáis este vídeo. Este contenido está hecho desde el máximo respeto hacia el país y hacia todos vosotros los colombianos, porque sé que la historia de Pablo Escobar aquí en Colombia trajo muchas cosas malas y a día de hoy es un tema realmente controvertido en el que muchos colombianos no quieren ni hablar de ello y otros colombianos no lo ven tan mal. El objetivo del vídeo es hacer un vídeo informativo, más serio, más documental, porque realmente es una historia que llama la atención, pero siempre resaltando las cosas malas que hubo, ya que vamos a hablar sobre narcotráfico, sobre droga, fallecimientos y numerosas cosas que no son nada agradables. Lo primero y más importante es conocer la historia de la que trata este vídeo, la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano con una importancia y una magnitud absurdamente grande. Era un tío muy inteligente en su negocio, un gran empresario, y os voy a tirar una data para que seáis conscientes. Llegó un momento en el que el cártel de Medellín, del que Pablo era el máximo responsable, el jefe, llegó a controlar el 80% de la cocaína. Y no hablamos de Colombia, sino a nivel mundial. No hace falta ser muy inteligente para imaginar la cantidad de dinero que generaba este negocio. Obviamente ilegal. Pero os pondré por aquí la cifra que decían que era la fortuna de Pablo Escobar. Efectivamente, en algún punto de su historia fue el hombre más rico del mundo. ¿Con qué traficaba Pablo? Pues con cocaína. Y recalcar en este punto del vídeo lo ilegal y sobre todo lo dañina que era la cocaína. De hecho, Pablo no quería que los suyos, la droga, la coca, se consumiera dentro de Colombia. Os podéis hacer una idea de lo mala que es esta puta droga. Seguramente conozcáis la famosa frase plata o plomo. Esta frase viene de la época de Pablo, en la que ni siquiera hacía falta decirlo. O aceptabas la plata, es decir, ser sobornado, o ¿qué tenías? El plomo, la muerte. El poder y el dinero de Pablo eran tan grandes que controlaba prácticamente todo. Las autoridades, la policía, la gente, pero su ambición llegó incluso un paso más. Decidió meterse en política, porque el gran miedo de Pablo era ser extraditado a Estados Unidos. Para que lo entendáis, ser trasladado a Estados Unidos para cumplir su pena allí. Y eso no le gustaba a Pablo. Y se metió en política con la intención de cambiar incluso esa ley. Pero no salieron las cosas muy bien en el Congreso cuando un día lo acusaron de ser narcotraficante. Él obviamente lo negó, pero se vio obligado a abandonar la política. Y a partir de ahí, todo cambió. Los políticos empezaron a perseguir a Pablo para capturarlo, para encarcelarlo. ¿Y qué hacía él? Ordenaba el asesinato de la gente que lo perseguía. El problema es que esto tenía muchos daños colaterales y moría mucha gente inocente. Uno de los puntos más trágicos y tristes es que Pablo intentó asesinar al líder político que había en ese momento, César Gaviria, que se creía que iba en un avión. Pusieron una bomba en ese avión y murieron más de 100 personas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que César Gaviria ni siquiera iba en ese vuelo. A partir de ahí, la presión popular en contra de Pablo creció y el pueblo exigió a sus dirigentes que lo capturaran, que no podía seguir así el pueblo colombiano y concretamente aquí en Medellín de ninguna forma. Y en ese punto, el cártel de Medellín declaró la guerra al gobierno. Y ahí empezó, chicos, algo muy trágico, muy triste, un tiempo en el que, si ya estaba ocurriendo, murió muchísima gente inocente. Y aquí es donde llega uno de los puntos más impactantes y difíciles de creer de la historia. El gobierno colombiano accedió a negociar con Pablo a cambio de que fuera encarcelado, pero Pablo Escobar puso sus condiciones, que eran básicamente ser encarcelado en su propia cárcel, en la catedral, una cárcel que construyó en el sitio que él quiso y que impuso las normas de que los hombres que hubieran dentro de la cárcel fueran sus hombres y pudiera tener todo tipo de lujos y lo que básicamente a él le diera la gana dentro de la cárcel. Claro,
a pesar de ser encarcelado, ¿qué pasaba dentro de la catedral? Que Pablo seguía controlando su negocio. Después de un año, el gobierno colombiano decidió incumplir el acuerdo, ya sea porque no tenía mucho sentido, por presión de Estados Unidos, Dios sabe. Y fueron a la catedral a por Pablo, pero él consiguió escapar hasta que llegó el final de su historia. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 con una frase que él mismo dijo: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. No me creo realmente a quién estamos a punto de conocer. Esto es muy impactante. Ahora mismo estamos en el Museo de Pablo y este es el museo en el que está su hermano, Roberto el Osito. Nos van a hacer un tour y nos van a explicar. Roberto, apodado el Osito, empezó siendo un ciclista bastante bueno, colombiano, profesional, pero luego digamos que se cambió de curro y acabó siendo el contable del cártel de Medellín. Además del hermano, también estaba su hija. Y a partir de aquí nos dijeron que podíamos grabar, pero sin que se vieran las caras y se escucharan las voces, excepto la de Roberto. También nos comentaron que el museo estaba abierto desde hace poco porque el gobierno lo cerraba constantemente. Nada más empezar, nos saludó Roberto. Le preguntó a Sofi que de dónde era y nos dijeron que al final podría hacerle alguna pregunta si nos portábamos bien. El guía nos empezó a contar la historia de Pablo con muchas fotografías, recursos de la época, curiosidades, y noté que además de hablar, obviamente, de lo que se dedicaba Pablo Escobar, se hacía mucho hincapié en que se había ayudado a mucha gente pobre. Y esto se comentó en varias ocasiones durante la explicación. Aquí me dejaron probar el último iPhone, bastante tocho, tecnología avanzada. Después de un ratito de explicación, se me ocurrió una pregunta. A ver qué opináis de la respuesta que me dieron. De toda la cantidad de dinero que generó Pablo y el cártel de Medellín, ¿qué ha pasado con toda esa fortuna, todo ese dinero? Muy fácil. ¿Dónde quedó la plata? La CIA americana y la DEA americana son las entidades más ricas que existen en Estados Unidos. Entonces más o menos ya se va haciendo dónde se fue toda la plata. Durante toda la visita hubo 3 fotos con 3 curiosidades que me llamaron especialmente la atención. La primera fue cuando capturaron a Pablo y lo metieron en la cárcel, y esta fue la foto que se le hizo sonriendo, porque los guardias le dijeron que jamás volvería a ver la luz del sol y tardó 2 horas en salir de la cárcel. Él ya lo sabía. Pequeña anécdota de que en su finca, para que se divirtieran, ponían el helicóptero encima de la piscina para saltar, típico pasatiempo. Incluso esta foto que se hizo Pablo para cachondearse de los estadounidenses en la cárcel, pero sin cerrojo, bien vestido, con un gorro ruso, una cosa acojonante, la verdad. Y cuando ya estábamos concluyendo toda la visita, se me ocurrió preguntarle al guía, que conocía toda la historia, cuál era su opinión real de lo que pasó, de lo que hizo Pablo. Y esta fue su respuesta. ¿Y tú, por ejemplo, lo ves como un pasado malo, como un pasado bueno, como un pasado curioso, como un pasado que trajo cosas buenas y cosas malas? O sea, me interesa saber esa opinión como colombiano de Pablo y de lo que hizo Pablo. Cosas que ocurrieron malas, ¿cierto? Pero lo que hizo, siendo la familia más pobre, es la familia más rica del mundo. No tenía ayuda de nadie. Los ricos hoy en día son ¿qué? Vienen de familias, descendientes de familias de plata. Él no tenía nada. Se metió en el correcto, en el negocio, y supo administrarlo, por eso fue el más grande. Tú lo ves como desde un punto de vista de negocio, de la locura que fue tener toda esa fortuna, independientemente de todo lo malo que sucedió y que estamos hablando de cocaína, que es droga. Incluso se animó a decir su teoría más loca. ¿Cuál es la única empresa en el mundo que puede llevar la pasta de coca hacia Estados Unidos? La Coca-Cola. Hace años se llamaba Cola. Injertan coca y se llama Coca-Cola. En 1980 le quitan la coca, dicen, y le meten cafeína. Hasta el día de hoy yo creo que todavía tiene un poco de coca. Y llegó el momento de hacerle la pregunta a Roberto, el Osito, el hermano de Pablo. Me dijeron que tan solo una pregunta, e intenté preguntar lo más interesante para vosotros. El aprendizaje que usted tuvo de todo lo que vivió. El mejor aprendizaje que yo tuve fue ayudarle a los pobres, porque Pablo decía, un país puede vivir con pobreza, pero no con miseria. Y le regaló las casas a los miserables. Y le regalaba operaciones a los miserables. Le regalaba las muelas a los miserables. Le pagaba un médico
a los miserables. Él no le daba a los ricos, le daba a los pobres. ¿Y usted se arrepiente de algo de lo que vivió? ¿Cambiaría algo si pudiera ir atrás? Yo cambiaría todo, Todo. pero menos lo de ayudar a los pobres, porque eso es un don de nacimiento de todos, de mi papá, mi mamá, de toda la familia. Y para que la gente lo entienda, ¿podría explicarnos qué es lo que usted hacía en el cártel de Medellín? ¿Cómo ayudaba a Pablo? Yo era el contador del cártel de Medellín. Contable de Yo era el mucho contador. dinero. No sé qué será mucho, porque habían días de $50, habían días de 100 y habían días de más. ¿Usted se acuerda cuál es la mayor cantidad de dinero que ha visto junto? Porque entiendo que sería dinero en efectivo. Pero recuerda que solamente eran 2 preguntas. No, ya está. Si no quiere responder, ya está. Ya está. Ya está. Gracias. Con mucho gusto, hermano. Después de la visita al museo nos dirigimos a la cárcel que el propio Pablo construyó para él, la catedral. No te puedo creer que hay un pavo subiendo en bici. ¡Míralo! ¡Míralo! Con la que está cayendo y la subida que tiene esto. Mi padre diría, esto tiene una subida de al menos el 20 y pico %. Es todo el rato así, no hay descanso, qué cosa más dura. Monte está en contra de que la familia lo explote, pero ellos sí que lo explotan. Hay mucha gente que dice, no, es que yo odio a Pablo Escobar, pero vende camisetas, vende imanes, vende todo. A pesar de que Pablo Escobar está muerto hace muchísimo tiempo, dice que produció plata en vivo y el muerto sigue produciendo casi igual. Nelson, tú eres colombiano. Yo soy colombiano, sí. ¿Y tú qué opinión tienes como colombiano de lo de Pablo? Si a mí me hubiera pasado con un familiar, obviamente detestaría a Pablo Escobar, ¿cierto? Mataba, secuestraba, o sea, hacía demasiadas cosas atroces que no se veían muy bien ante la sociedad. Él compró, digamos, que todo este terreno y lo adaptó para él hacer su cárcel, ¿cierto? ¿Esta que es una de las zonas más altas de Medellín? Esta es una de las... Vamos hacia la parte de allí, les muestro. Claro, se puso la cárcel para tener el control desde arriba. Se dice que le encantaba... Ten cuidado. Pues casi me mato, ¿eh? Esta zona que vemos acá, tenían billar, ping-pong, tenían de todo. Habría que disfrutar también, ¿no? Estas son las famosas garitas. El ejército se tomaba esto ahí, desde ahí vigilaban toda la zona. Y obviamente, pues, como he dicho, el ejército en ese momento estaba con Pablo Escobar. Okay. Este lugar que se dice ahí, no pase, ese lugar te dice que fue la zona por donde Pablo Escobar escapó. Hacia allá es donde yo les digo que queda la cascada, que yo les digo que se llama el Salto del Ángel. La casa principal de Pablo Escobar, más o menos está donde está la luz. Obviamente hasta allá no podemos ir. Allá donde está la luz, allá hay una casa muy bonita. Pero toda la estructura que está todo ahí lo que arriba. estamos viendo, todo esto era lo que era la cárcel, la catedral. Por aquí si sigues llegas hasta la cascada. hasta la cascada. Yo si no me equivoco, chicos, hay un Salto del Ángel, una cascada muy famosa en Venezuela, si no me equivoco. Lo que pasa es que me ha sorprendido que esta se llame igual. Ahorita actualmente un padre, digamos, que cogió como toda esta zona y ahora allá es un asilo de viejitos. O sea, Cuando te refieres a un padre, ¿es un cura? a un cura. Ok, es bastante loco visitar esto de noche, o sea, ya le da el toque máximo. Estamos aquí en esta zona que anteriormente se dice que eran unas celdas de castigo. Me cago en la puta. Estos eran las celdas, baños. Pero no entiendo, si era una cárcel de Pablo para sus hombres y para, digamos, estar bien, ¿quién venía a las celdas de castigo? ¿Gente que se portaba mal? Hay gente que se portaba mal. O sea, hombres de Pablo que se portaban mal. Podrían ser hombres de Pablo. De todas maneras, usted sabe que en ese tiempo el ejército mismo trabajaba para Pablo. Ok. Había gente que de pronto veían algo sospechoso, digamos que los mandaban para estos lados. Vamos a caminar hacia allá y vamos a ir al helipuerto. Ahí está el helipuerto. Pablo Escobar tuvo dos personas que se comprobó que, digamos, que le estaban robando el dinero a Pablo Escobar. ¿Le traicionaron? Lo traicionaron. Entonces se dice que de castigo Pablo Escobar vino y los quemó acá. Los quemó vivos. Los quemó vivos. Entonces hay mucha gente que dice que Pablo Escobar los quemó vivos y había como un tipo de fiesta acá en la catedral, los quemó y empezó a repartir la carne de esas personas a los invitados. Sin los invitados a verlo. Los invitados a verlo. Hay otras personas que dicen que sí los quemaron, pero que nunca se los comieron. Ya me jodería jugártela a traicionar a... No se podía. A Pablo Emilio. No había por dónde. Donde ven ahí como el tipo de cancha, ese era el helipuerto de Pablo Escobar. Desde aquí se ven 3 luces allá que alumbran harto. Esas luces de allá, ese es el aeropuerto local de Medellín. Se dice que Pablo Escobar tenía la vista de acá. Entonces siempre averiguaba, hey, ¿quién llegó en esa avioneta? No, que llegó el general, o que llegó tal policía, o que llegó tal cosa. Entonces obviamente le decían, van a arrancar para allá. Cuando le decían que van a arrancar para allá, obviamente él tenía todo el nivel de poder borrar y poder hacer lo que ellos... Si estaban haciendo una fiesta, dejar como si no hubiera pasado nada. ¿Cuál es el punto de tener
helipuerto en tu propia cárcel? Porque él, en teoría, no salía de aquí. Él no salía, se suponía Pero que venían no a salía. visitarlo en helicóptero. Obvio, venían a visitar, le hacían fiestas, él venía a los jugadores de fútbol muy famosos que venían a visitarlo. Parte de lo que era la catedral ahora es una residencia de ancianos. Solamente esta parte que está acá. Solo esto, lo que está a esta altura. Exacto. Antes todo esto era un campo de fútbol. Todo esto funcionaba como la cancha. El municipio tuvo que mandar a destruirla en 2005 después de muchas polémicas, por muchas razones. Se encontraron como 5 kilos de cocaína podridos, como 9 pedazos de cadáver. Los gringos no sabían que Pablo estaba aquí, pero lleno de lujos. Sí, o sea, ellos, lo que pasa es que hasta cierto punto una gente del gobierno también lo sabía. Cuando la catedral comenzó su construcción... Pero no querían que los gringos lo supieran. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Pablo escapó de aquí hasta que lo mataron? 17 meses. ¿Y quién lo mató? ¿El ejército colombiano? Lo que pasa es que son muy presto a versiones dependiendo de una persona que se le pregunte. Todos sabemos que la más conocida es que cuenta que el man se suicidó, y eso es verdad. Porque recordemos una cosa, siempre cargaban la mano, no era más que todo para defenderse, sino en caso que se viera rodeado con un se pega el pepazo. ¿En sí donde Pablo estaba? ¿Dónde es? Era un cuarto que quedaba aquí a la izquierda. ¿Aquí? Sí. Si no lo puedo abrir mucho porque esta puerta la hicieron con los pies. Como mi skin. Mucha gente sigue pensando que aquí en la catedral se encontraron lingotes de oro, o joyas, o armas, o dinero. Aquí nunca se encontró nada de eso. Lo único que se encontró en la catedral que quedó Pablo Escobar fueron cadáveres y cocaína podrida. Hemos ido un poquito más arriba y básicamente esto es una capilla, o sea, es como una iglesia. Sí. Hay una estatua, pero por ejemplo aquí hay un camino más y allí que hay más garitas. Hay más garitas, digamos que esas eran las garitas de la parte alta. Unidad de carabineros. Unidad de carabineros. No confundir con los carabineros, que es como la gamba grande. ¿Has Acá- probado alguna vez el carabinero? No, No. el carabinero Es brutal. acá es el policía, el que está en caballo. Yo Es- estaba pensando en este carabinero. Ah, no lo he probado. Estaba enviando una foto a mi padre, chavales, de esto. Porque la ruta para ir a la catedral, nos ha contado Nelson, que es una ruta ciclista que los domingos vienen un montón de ciclistas. Es demasiado lleno. Puede encontrar uno, digamos, esta es la parte más alta. Hasta acá es donde ellos llegan a tomarse en sus bebidas y Claro, la ya, meta ya. es esta. Estaba pensando, subiendo en la furgoneta, lo brutal que era la carretera y el puerto para hacerlo en la bici. Debe ser una barbaridad. Y aquí al llegar hay como un monumento de bicis y hay una oración del ciclista. Señor, tú que haces brillar el sol para hacer crecer las flores, nosotros los ciclistas solo te pedimos que nos llenes de aire de tu espíritu y tu amor, para que nos guíes con tu sabiduría por el camino en carretera o en la montaña. Pues claro, está la bici de carretera y de montaña. ¡Ánimo, ánimo, amigo! ¡Ánimo, Vamos, que lo vamos! tienes ¡Ánimo! ya ¡Dale! estás ahí. Pero ¿cómo va a estar subiendo a las 7 de la tarde de noche lloviendo a la catedral? Ni yo en mis mejores piradas. Te voy a hacer dos preguntas, Nelson, que no tienes por qué saber la respuesta, pero es como tu opinión, Sí. ¿de acuerdo? Mi primera pregunta y gran duda es, de todo ese dinero que Pablo Escobar generó, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de los años con él? La mayoría de dinero que se puede decir, digamos que se ha perdido. Porque él, digamos que él enterraba muchísimo dinero y esa plata, digamos, se pudrió. ¿Cómo Claro, es? porque el dinero que generaba el negocio era en efectivo. Era en efectivo. Por eso fue que Pablo Escobar decidió a lo último comprar lingotes de oro, poderlos enterrar y que no se pudrieran. Otra cosa que él compraba muchísimas propiedades. Cuando Pablo Escobar murió, no hubo quien decir, ay, ese terreno lo compró Pablo Escobar y se lo dejó a su nombre. O sea que la gente se quedó con ese terreno y obviamente pues generó muchísima plata. Puede ser perfectamente posible que a día de hoy haya dinero, incluso oro, enterrado Se puede decir que sí. en zonas de Medellín que nadie sabe. Se dice que, digamos, en la hacienda Nápoles estaban demoliendo unas casas para mirar a ver si de todavía habían caletas. ¿Y ha pasado que hace poco hayan encontrado en algún sitio o algo así? Se dice que hace como 3 años encontraron una caleta, Sí. pero con dinero destruido. En tu opinión, como colombiano, ¿el cártel de Medellín a día de hoy sigue existiendo de alguna forma? Digamos Una que forma. puede estar siguiendo presente, pero pues ya no se conoce algo así como que, por ejemplo, como en otros lados que está fulanito o está, digamos, tal cosa, no. Por supuesto, no con la importancia y relevancia que tuvo en los años de Sí, Pablo claro. Escobar, que había tanto poder. Que había tanto poder y que él tenía, digamos, tantos socios con tanta fuerza. Gracias, Nelson, Papi, por tu de una. explicación. Muchas y tu- gracias. Bueno amigos, este puede ser perfectamente uno de los vídeos más serios del canal, más estilo documental, narrando una historia, informándome, preguntando a gente local. Lo más importante para mí es reflejar el respeto hacia Colombia y hacia todos los colombianos que estéis viendo este vídeo, porque mi intención jamás sería la de ofender
a nadie. Mi intención simplemente ha sido la de hacer un vídeo informativo, porque realmente es un tema que llama la atención, que es interesante, pero que hay que tratar con el respeto que se merece. Como reflexión final y siendo consciente de la cantidad de gente joven que hay en el canal, que ya no somos tan jóvenes porque hay gente que empezó a seguirme hace 10 años y tenéis 20, 30 años, 40. A lo que voy, y si nos tenemos que llevar una moraleja, es sobre todo con el tema de la droga. Si en algún momento en vuestra vida la veis de cerca o tenéis oportunidad de hacer algo con la droga, lo que sea, cualquier tipo de droga, no lo hagáis, porque lo que te das cuenta cuando conoces la mayoría de estas historias es que todo siempre suele acabar muy mal, para uno mismo y para la gente de su alrededor. Así que, aparte de toda la información que hemos dado, no nos olvidemos que todo esto es sobre la droga, sobre que es algo ilegal y sobre que destruye la vida de muchísimas personas. Así que mi consejo, como Gref, como David, es que jamás la tengáis de cerca. Me despido con la hermosa ciudad de Medellín justo encima de mi cabeza. Y lo que siempre os digo, si valoráis este contenido, se agradece muchísimo un me gusta y una suscripción al canal. Gracias por ver, gracias Colombia por arroparme y nos vemos en el siguiente. Suscríbete ya, súmate al viaje, si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya, estamos tan cerca, 20 millones, la cima se acerca.